Listo, cancelé la tarjeta de mi mamá. Ahora tendrá que llamarme y suplicar. Escuché a mi hijo Francisco decir esas palabras por teléfono, riendo, como si fuera la broma más divertida del mundo. Yo estaba del otro lado de la puerta de su oficina, paralizada, sintiendo como cada palabra era una puñalada directa al corazón. Pero lo peor aún no había llegado. Porque esa misma tarde, a las 6 en punto, Francisco llegó a su apartamento y se quedó completamente inmóvil al ver la escena. La sala entera estaba llena de cajas con sus pertenencias, maletas apiladas junto a la puerta, y su esposa Elena sentada en el sofá, llorando desconsoladamente. «Amor», sollozó ella al verlo entrar, «tu mamá canceló el contrato de alquiler de nuestro apartamento. Ahora no tenemos dónde vivir». Vi el rostro de mi hijo palidecer, vi cómo la arrogancia se desmoronaba en un segundo, y sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo, una satisfacción fría, calculada, merecida. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, debo contarles toda la historia desde el principio. Mi nombre es Irene, tengo 66 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre era incondicional, inquebrantable, eterno. Creí que los hijos siempre valoraban los sacrificios de sus padres, que la familia era lo más sagrado que existía. Me equivoqué. Y esa equivocación casi me destruye. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hijo Francisco, mi único hijo, el niño que crié sola después de quedar viuda, decidió casarse con Elena. Yo estaba feliz por él, realmente lo estaba. Después de años de verlo en relaciones fallidas, finalmente parecía haber encontrado a alguien que lo hacía sonreír. Elena era una chica dulce, tímida, trabajaba como maestra de primaria y siempre me trataba con respeto. Pensé que sería la nuera perfecta, que finalmente tendría la familia unida que siempre soñé. Cuando quedé viuda hace 7 años, después de que mi esposo Ricardo muriera repentinamente de un infarto, aprendí a ser fuerte. Tuve que serlo. Trabajé como contadora durante 40 años, ahorré cada centavo que pude, y logré construir algo sólido, mi casa propia, donde Ricardo y yo vivimos nuestros mejores años, y 2 apartamentos pequeños que compré como inversión y que alquilaba para tener un ingreso mensual estable. No era millonaria, no vivía en lujos, pero era independiente. Tenía mi dignidad, mi estabilidad, mi paz. O al menos eso creía. Francisco siempre fue un niño mimado, lo admito. Tal vez fue mi culpa, tal vez después de perder a Ricardo quise compensar esa ausencia dándole todo lo que pedía. Le pagué sus estudios universitarios completos, le compré su primer automóvil cuando se graduó, lo ayudé con el pago inicial de su negocio de consultoría. Siempre pensé que estaba invirtiendo en su futuro, que algún día él haría lo mismo por sus hijos, que así funcionaban las familias. Cuando me anunció su compromiso con Elena, no dudé ni un segundo en ayudarlo con los gastos de la boda. Gasté casi $15,000 entre el salón, la comida, el vestido de Elena, todo. Quería que tuvieran el día perfecto, que comenzaran su matrimonio sin deudas, sin preocupaciones. Pero ahí fue donde cometí mi primer error. Porque después de la boda, Francisco vino a visitarme con una propuesta. «Mamá», me dijo con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando quería algo, «Elena y yo estamos buscando apartamento, pero los alquileres están carísimos. ¿Qué te parece si rentamos tu apartamento de la calle Morelos? Te pagaríamos, por supuesto, pero sería mucho más barato que buscar en otro lado». Miré a mi hijo, vi la esperanza en sus ojos, y no pude negarme. Ese apartamento lo alquilaba normalmente en $800 mensuales, pero a Francisco le dije que me pagaría solo 300, casi nada, solo para cubrir los gastos básicos del lugar. «Está bien, hijo», le respondí, «pero con una condición, firmaremos un contrato formal, todo legal, para que no haya problemas después». Francisco rió, me abrazó, me dijo que era la mejor madre del mundo. Firmamos los papeles esa misma semana. Elena estaba radiante, me agradeció 1000 veces, me trajo flores. Todo parecía perfecto. Los primeros 6 meses fueron tranquilos. Francisco me pagaba puntualmente, me visitaba cada domingo para comer. Elena me llamaba por teléfono para pedirme recetas o consejos. Yo me sentía útil, querida, parte importante de sus vidas. Me sentaba cada tarde en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico, tomaba mi té en la taza de porcelana blanca que había heredado de mi madre, y miraba por la ventana sintiendo que la vida, a pesar de las pérdidas, todavía tenía sentido. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles.
Esos detalles pequeños que una madre nota pero trata de ignorar porque no quiere creer que algo anda mal. Francisco empezó a llegar tarde a nuestros almuerzos dominicales. A veces ni siquiera venía, enviaba un mensaje de texto disculpándose, diciendo que tenía mucho trabajo. Cuando venía, parecía distraído, miraba su teléfono constantemente, respondía con monosílabos. Elena dejó de llamarme tanto, y cuando lo hacía, su voz sonaba tensa, forzada. Un domingo, cuando finalmente vinieron ambos a comer, noté algo extraño. Francisco llevaba un reloj nuevo, uno de esos relojes caros de marca suiza que cuestan miles de dólares. Elena tenía un bolso de diseñador colgado en su silla, de esos que cuestan más de $2000. Los vi y sentí una punzada de inquietud en el pecho. «¡Qué reloj tan bonito, hijo!», comenté tratando de sonar casual. «Fue un regalo». Francisco sonrió con suficiencia, levantó la muñeca para que lo viera mejor. «Me lo compré yo, mamá. Mi negocio está creciendo mucho, las cosas van muy bien». Asentí, sonreí, pero por dentro algo no me cuadraba. Si su negocio iba tan bien, ¿por qué seguía viviendo en mi apartamento pagando solo $300? ¿Por qué no buscaba un lugar mejor, más acorde a su supuesto éxito? Guardé mis dudas. No quise ser la madre entrometida, la suegra criticona. Pero las señales seguían apareciendo, una tras otra, como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. 2 semanas después de ese almuerzo, recibí una llamada que me dejó helada. Era del banco, un mensaje automático informándome sobre un cargo rechazado en mi tarjeta de crédito por falta de fondos. Colgué confundida, revisé mi aplicación bancaria en el teléfono, y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Mi cuenta corriente, donde siempre mantenía al menos $5000 para emergencias, tenía un saldo de apenas $200. Revisé los movimientos con manos temblorosas, y ahí estaban, transferencias que yo no había autorizado, pagos a tiendas de electrónica, restaurantes caros, una tienda de ropa de lujo. Todos realizados en los últimos 2 meses, todos por montos entre $500 y $1500. Sentí que las paredes se me cerraban encima. Llamé inmediatamente al banco. «Señora Irene», me explicó el ejecutivo con voz profesional, «estos movimientos fueron autorizados con su tarjeta de débito adicional, la que está registrada a nombre de Francisco Delgado como usuario autorizado». Me quedé muda. Sí, recordaba haber agregado a Francisco como usuario autorizado años atrás, cuando él estaba en la universidad y yo quería que tuviera acceso a dinero en caso de emergencias. Pero eso fue hace más de 15 años. Nunca pensé que él seguía teniendo esa tarjeta, nunca imaginé que la usaría así. «¿Puedo cancelar esa autorización?», pregunté tratando de mantener la calma. «Por supuesto, señora, pero necesitamos que venga en persona con una identificación oficial». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando la pared, sintiendo como la traición se instalaba en mi pecho como una piedra pesada. Mi propio hijo me estaba robando. No había otra palabra para describirlo. Me estaba robando y ni siquiera tenía la decencia de pedirme permiso. Respiré profundo, me serví un vaso de agua, y decidí que antes de confrontarlo necesitaba estar segura, necesitaba entender qué estaba pasando realmente. No quería ser la madre paranoica que acusa sin fundamentos. Así que esa misma tarde fui al banco, cancelé la autorización de Francisco, cambié todas mis contraseñas, y pedí un reporte completo de todos los movimientos de los últimos 6 meses. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Francisco había gastado casi $8000 de mi cuenta en total. $8000 que eran míos, que yo había ganado con mi trabajo, con mis sacrificios. Sentí náuseas al ver la lista interminable de compras, cenas en restaurantes de lujo, ropa cara, aparatos electrónicos, hasta había pagado unas vacaciones a Cancún para él y Elena. Todo con mi dinero. Todo a mis espaldas. Guardé los papeles en un sobre, los dejé en el cajón de mi escritorio, y esperé. Porque todavía tenía una pequeña esperanza de que hubiera una explicación, de que mi hijo viniera a mí, me confesara que tenía problemas financieros, que me pidiera ayuda como un adulto responsable. Pero esa esperanza murió 3 días después. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 4. Yo había ido al apartamento de Francisco porque Elena me había llamado esa mañana pidiéndome que le llevara unos tuppers con comida. Dijo que había estado enferma del estómago y no tenía ánimos de cocinar. Toqué la puerta, nadie respondió, pero escuché voces adentro. Usé la copia de la llave que tenía como propietaria del apartamento y entré llamando. «¿Elena?» «Soy yo, Irene»,
te traje la comida. Silencio. Caminé hacia la sala y entonces lo escuché. La voz de Francisco salía de su oficina, la pequeña habitación que usaba para trabajar. Estaba hablando por teléfono, y su tono era burlón, arrogante, completamente diferente al que usaba conmigo. No, hermano, te digo que ya está resuelto, decía riéndose. Cancelé la tarjeta adicional que tenía de mi mamá antes de que se diera cuenta de todo lo que gasté. La vieja ni siquiera revisa sus estados de cuenta seguido. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ahora que ella canceló mi acceso a su cuenta, yo cancelé su tarjeta de crédito principal. Tengo copia de sus documentos. Hice la llamada al banco haciéndome pasar por su asesor, y listo. Ahora si quiere recuperar su tarjeta, va a tener que llamarme, va a tener que suplicar, va a tener que entender que ya no puede tratarme como un niño. Es hora de que aprenda quién tiene el control aquí. Me quedé petrificada del otro lado de la puerta. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, que todo el aire salía de mis pulmones de golpe. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que había dedicado mi vida entera, estaba planeando manipularme, controlarme, humillarme. Y lo peor era el tono de su voz, esa risa cruel, esa satisfacción enfermiza al hablar de hacerme suplicar. Retrocedí en silencio, salí del apartamento sin hacer ruido, bajé las escaleras con las piernas temblando, llegué a mi coche y me quedé ahí sentada, aferrándome al volante, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas llegaron después, cuando llegué a mi casa, cuando cerré la puerta detrás de mí y finalmente me permití sentir todo el dolor, toda la traición, toda la decepción. Lloré como no lloraba desde el funeral de Ricardo. Lloré por el hijo que creí que tenía y que resultó ser un extraño. Lloré por todos los años de sacrificios que él pisoteó sin pensarlo 2 veces. Lloré por mi ingenuidad, por haber confiado ciegamente, por no haber visto las señales antes. Me senté en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde tantas veces había imaginado a mis futuros nietos jugando, y sentí que todo el futuro que había soñado se desmoronaba en cenizas. Pero entonces, entre las lágrimas, algo cambió. Sentí una rabia fría instalándose en mi pecho, una determinación que no sabía que tenía. Miré la taza de porcelana blanca que todavía tenía en la mano, la taza que mi madre me había dado antes de morir, la taza que había sobrevivido a décadas de mudanzas y dificultades, y entendí algo fundamental. Yo también había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había sobrevivido a años de trabajo duro, había construido un patrimonio de la nada. Y no iba a permitir que mi propio hijo me destruyera. Si Francisco quería jugar a ser el más listo, si quería manipularme y controlarme, estaba a punto de descubrir que su madre no era la anciana ingenua que él creía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi escritorio, revisando todos los documentos que tenía. El contrato de alquiler del apartamento donde vivía Francisco, los papeles de mis propiedades, mis cuentas bancarias, todo. Revisé cada detalle con la meticulosidad de la contadora que fui durante 40 años. Y mientras revisaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan frío, calculado, perfecto. ¿Francisco quería hacerme suplicar? Muy bien. Pero él estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. Porque resulta que ese apartamento donde vivía tan cómodamente pagando solo $300 mensuales, todavía estaba completamente a mi nombre. Y el contrato que habíamos firmado tenía una cláusula muy específica que yo misma había incluido: cancelación inmediata del contrato en caso de incumplimiento o conducta inapropiada del arrendatario. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, triste, pero determinada. A la mañana siguiente llamaría a mi abogado. Y entonces comenzaría el verdadero juego. A las 8 de la mañana del viernes, llamé a Enrique Morales, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. Enrique fue quien me ayudó con todos los trámites legales cuando Ricardo murió, quien revisó los contratos de compra de mis apartamentos, quien siempre me aconsejó con paciencia y honestidad. Irene, respondió con su voz cálida y familiar. Qué sorpresa escucharte tan temprano. Todo bien. Respiré profundo. Enrique, necesito que revises un contrato de arrendamiento y me digas exactamente cuáles son mis derechos como propietaria para cancelarlo. Hubo una pausa. ¿Problemas con algún inquilino? Su voz se volvió profesional, alerta. Sí, respondí sintiendo como la palabra se atascaba en mi garganta, con mi hijo Francisco. Enrique no hizo preguntas innecesarias.
Me pidió que le enviara una copia del contrato por correo electrónico y me citó en su oficina esa misma tarde. A las 3 en punto estaba sentada frente a su escritorio, viendo cómo leía cada línea del documento con atención. Finalmente levantó la vista, se quitó los lentes, y me miró con una mezcla de pena y comprensión. Irene, siento mucho que estés pasando por esto. Pero legalmente, tienes todas las de ganar. Este contrato especifica claramente que requiere un preaviso de 30 días para cancelación por cualquiera de las partes, pero también incluye esta cláusula de terminación inmediata por causa justificada. Si puedes demostrar que Francisco incurrió en conductas fraudulentas o que usó indebidamente información confidencial tuya como propietaria, puedes cancelar el contrato de forma inmediata. Saqué de mi bolso el sobre con los estados de cuenta del banco, las copias de las transacciones no autorizadas, todo perfectamente organizado. Enrique revisó cada papel con cuidado, tomando notas en su libreta. Esto es suficiente, dijo finalmente. Francisco usó una autorización bancaria antigua para disponer de tu dinero sin tu consentimiento actual. Eso es abuso de confianza. Técnicamente podría considerarse fraude familiar. Tienes bases sólidas para cancelar el contrato. Me explicó el proceso. Necesitaba enviar una notificación legal de desalojo con 72 horas de anticipación, un oficial judicial tendría que entregarla en mano, y después de ese periodo Francisco y Elena tendrían que desocupar la propiedad. ¿Estás segura de querer hacer esto?, me preguntó Enrique con gentileza. Es tu hijo, Irene. Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana de su oficina. Vi la ciudad extendiéndose bajo el cielo gris de la tarde, y pensé en todas las veces que Francisco me había abrazado de niño, en todas las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, en todos los sacrificios que hice creyendo que estaba construyendo un futuro para él. Y luego recordé sus palabras. Ahora tendrá que llamarme y suplicar. Recordé la risa cruel, el desprecio, la satisfacción al planear mi humillación. Estoy completamente segura, respondí con una voz que no reconocí como mía, fría y firme. Procede con todo, Enrique. Quiero que el desalojo sea ejecutado exactamente el lunes a las 6 de la tarde. Enrique asintió, comenzó a redactar los documentos inmediatamente. Mientras él trabajaba, yo saqué mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias. Tal como Francisco había prometido por teléfono, mi tarjeta de crédito principal estaba bloqueada. Llamé al banco, expliqué la situación, presenté una denuncia formal por suplantación de identidad, y después de 2 horas de trámites burocráticos, logré que reactivaran mi tarjeta y bloquearan cualquier acceso futuro que Francisco pudiera tener. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas, actualicé mis preguntas de seguridad, y me aseguré de que ningún documento mío quedara al alcance de mi hijo. El lunes por la mañana, un oficial judicial tocó la puerta del apartamento de Francisco. Yo lo observaba desde mi coche estacionado al otro lado de la calle, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Elena abrió la puerta, recibió el sobre con la notificación legal, firmó el acuse de recibo con manos temblorosas. Vi cómo leía el documento, cómo su rostro palidecía, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sentí una punzada de culpa, porque Elena realmente parecía una buena chica, pero me recordé a mí misma que esto era necesario, que no podía permitir que Francisco siguiera manipulándome. El oficial se retiró, Elena cerró la puerta, y yo arranqué el coche y me fui a casa sintiendo una mezcla extraña de poder y tristeza. Durante los siguientes 3 días, Francisco intentó llamarme 16 veces. 16 llamadas que yo rechacé una tras otra. Me envió mensajes de texto que decían cosas como: «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente, no entiendo qué está pasando, por favor, contesta». Borré cada mensaje sin responder. También intentó ir a mi casa, tocó la puerta durante 20 minutos un martes por la noche, gritando: «Mamá, sé que estás ahí, abre la puerta, tenemos que hablar». Yo me quedé sentada en mi sillón de terciopelo verde, tomando mi té en la taza de porcelana blanca, escuchando sus golpes y sus súplicas, sin moverme. Porque ahora él era quien suplicaba. Ahora él era quien necesitaba algo de mí, y yo había decidido que no obtendría nada hasta que fuera demasiado tarde. El miércoles por la tarde, 2 días antes del desalojo, recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba rota, desesperada. «Irene, por favor, sé que Francisco hizo algo malo, él me contó todo. Sé que usó tu dinero sin permiso, y yo no sabía nada, te lo juro. Pensé que todo lo que compraba era con su dinero del trabajo. Por favor, dame una oportunidad de explicarte».
Sentí mi determinación tambalearse por un momento. La voz de Elena sonaba genuina, asustada. Pero luego recordé que Elena había usado ese bolso de $2000 comprado con mi dinero, que había ido a Cancún con mi dinero, que había disfrutado de todos esos lujos mientras yo trabajaba duro para mantener mis ahorros. Elena, respondí con voz calmada, entiendo que estés asustada, pero mi decisión está tomada. El contrato de arrendamiento termina el viernes a las 6 de la tarde. Tienen hasta ese momento para desocupar el apartamento. ¿Pero a dónde vamos a ir?, sollozó Elena. No tenemos dinero ahorrado para un nuevo apartamento. Francisco dice que su negocio está pasando por problemas, que no tiene ni para pagar un depósito en otro lugar. Esas palabras confirmaron mis sospechas. Francisco no solo me había robado, sino que había mentido sobre el éxito de su negocio. Había gastado mi dinero tratando de mantener una fachada de prosperidad que no existía. Eso no es mi problema, Elena, respondí, y colgué el teléfono antes de que ella pudiera decir algo más. Me temblaban las manos, me sentía como una persona terrible, pero me recordé a mí misma que yo no había creado esta situación. Francisco lo hizo. Él tomó las decisiones que nos llevaron hasta aquí, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. El jueves por la noche apenas pude dormir. Sabía que al día siguiente, a las 6 de la tarde, Francisco y Elena tendrían que abandonar el apartamento. Sabía que probablemente vendrían a mi casa después, que habría una confrontación inevitable. Pasé todo el día preparándome mentalmente, revisando una y otra vez todos los documentos que tenía, los estados de cuenta, las grabaciones de las llamadas al banco denunciando el fraude, copias de todos los mensajes amenazantes que Francisco me había enviado cuando finalmente entendió que yo no iba a ceder. Organicé todo en una carpeta roja, la dejé sobre la mesa de mi sala, y esperé. El viernes amaneció nublado, con ese tipo de cielo gris que parece presagiar tormenta. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé mi café, y me senté en la cocina mirando el reloj avanzar lentamente. Cada minuto se sentía como una hora. A las 9, Enrique me llamó para confirmar que todo estaba en orden, que el oficial judicial estaría presente a las 6 en punto para supervisar que el desalojo se realizara sin incidentes. ¿Quieres que yo esté ahí contigo?, me preguntó con genuina preocupación. No, respondí. Necesito hacer esto sola. Pero esa no era completamente la verdad. En realidad, necesitaba ver la cara de Francisco cuando se diera cuenta de que había subestimado completamente a su madre. Pasé el día en un estado extraño de calma tensa. Limpié mi casa de arriba abajo, aunque ya estaba impecable. Regué mis plantas, organicé mi armario, preparé comida que no tenía hambre de comer. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. A las 5:30 de la tarde, me vestí con mi mejor conjunto, un traje de pantalón color beige que Ricardo me había regalado años atrás, mis aretes de perlas, mi cabello recogido en un moño elegante. Quería verme digna, fuerte, inquebrantable. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos eran duros, determinados, tan diferentes a los de la Irene ingenua que había confiado ciegamente en su hijo. A las 5:45, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Francisco. Rechacé la llamada. Volvió a llamar inmediatamente. Rechacé otra vez. Entonces llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor, solo dame 10 minutos para explicarte todo. Cometí un error, lo reconozco, pero no puedes hacer esto. Somos familia. Leí el mensaje y sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. Ahora quería 10 minutos para explicar. Ahora éramos familia. Pero cuando él planeaba hacerme suplicar, cuando se reía de mí con sus amigos, cuando robaba mi dinero para mantener su estilo de vida falso, entonces no le importó que fuéramos familia. No respondí. Silencié mi teléfono y lo guardé en mi bolso. A las 6 en punto exactas, recibí un mensaje de Enrique con una foto. Era el apartamento de Francisco. Pude ver montañas de cajas apiladas en la sala, maletas junto a la puerta, muebles amontonados sin orden. El oficial judicial estaba parado en el centro, supervisando. Elena estaba sentada en el sofá, llorando con la cara entre las manos. Y Francisco no estaba ahí. Según me explicó Enrique por mensaje, Francisco había salido corriendo del apartamento media hora antes, gritando que iba a arreglar todo esto, que su madre no podía hacerle esto. Sonreí. Sabía exactamente a dónde había ido. 20 minutos después,
Escuché un coche frenar bruscamente frente a mi casa. Pasos apresurados. Golpes desesperados en mi puerta. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar ahora. La voz de Francisco sonaba alterada, furiosa, desesperada. Me levanté de mi sillón, alicé mi pantalón, respiré profundo, y caminé hacia la puerta con pasos lentos y medidos. Cada paso era una decisión consciente. Cada paso era una reafirmación de mi dignidad. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo. Su cabello desordenado, su camisa arrugada, sus ojos inyectados de furia y pánico. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó sin siquiera saludarme. ¿Cómo puedes echarnos a la calle así? Soy tu hijo. Lo miré en silencio durante largos segundos. Observé cada detalle de su cara, buscando algún rastro de arrepentimiento genuino, de vergüenza, de reconocimiento de lo que había hecho. No encontré nada. Solo había indignación, como si él fuera la víctima, como si yo le estuviera haciendo algo injusto. Pasa, dije finalmente, haciéndome a un lado. Francisco entró como una tormenta, caminó directo a mi sala, se giró para encararme con los puños apretados. Explícame qué está pasando. ¿Por qué cancelas el contrato sin avisarme? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Elena está destruida, está llorando sin parar, y yo no sé qué decirle. Me senté en mi sillón de terciopelo verde, crucé las manos sobre mi regazo, y lo miré con una calma que no sabía que poseía. Siéntate, Francisco. Mi voz sonó suave pero firme, la voz de alguien que tiene todo el control de la situación. Él dudó, claramente esperaba una pelea, gritos, drama. Pero yo no le iba a dar esa satisfacción. Dije que te sientes. Esta vez mi tono fue más cortante. Francisco se dejó caer en el sofá frente a mí, su pierna rebotando nerviosamente, sus manos frotándose una contra la otra. Dime qué quieres, escupió las palabras. Si es dinero, si quieres que te pague algo, podemos arreglar un plan de pagos, pero no puedes dejarnos sin casa de un día para otro. Tomé la carpeta roja que había dejado sobre la mesa y la coloqué en mi regazo, aún sin abrirla. Francisco, déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y te acusaron de haber robado dinero de la caja de la escuela? Él parpadeó, confundido por el cambio de tema. ¿Qué tiene que ver eso con...? Responde la pregunta, lo interrumpí. Francisco apretó la mandíbula. Sí, lo recuerdo. Y tú me defendiste porque sabías que yo no había sido. Exacto, asentí. Te defendí porque confié en ti. Porque creí en tu palabra. Porque eso es lo que hacen las madres. Confiamos en nuestros hijos incluso cuando todo el mundo lo señala. Me levanté, caminé hasta la ventana, observé la calle oscurecida por el atardecer. Durante años, Francisco, te defendí ante todos. Cuando tu padre decía que te estaba malcriando, yo te defendía. Cuando tus maestros decían que eras irresponsable, yo te defendía. Cuando tus propios amigos me advertían que estabas cambiando, yo los ignoraba porque pensaba que conocía a mi hijo mejor que nadie. Me giré para mirarlo. Pero resulta que todos tenían razón y yo estaba ciega. Ciega por amor. Ciega por la esperanza de que mi hijo sería un hombre honesto y agradecido. Francisco se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué hablas como si yo fuera algún tipo de criminal? Solo necesitaba un poco de dinero prestado. Iba a devolvértelo. Su voz subió de volumen, sus mejillas se enrojecieron. ¿Prestado? Repetí la palabra lentamente. ¿Dinero prestado se toma sin permiso? Dinero prestado se gasta en relojes de lujo y vacaciones mientras tu madre sigue trabajando para llegar a fin de mes. Abrí la carpeta roja y saqué los estados de cuenta. $8,200. Francisco. Eso fue lo que tomaste de mi cuenta usando una autorización que yo te di hace 15 años para emergencias universitarias. Coloqué los papeles sobre la mesa de centro, uno por uno, como cartas en un juego de póker. Francisco los miró y su rostro pasó del rojo al blanco en segundos. Yo pensé que, tú tienes dinero, mamá, tienes tus apartamentos, tus ahorros. Su voz se volvió pequeña, infantil. ¿Y eso te da derecho a robarme?, pregunté, y la palabra robar cayó entre nosotros como una bomba. No te robé, gritó él, solo tomé prestado. Robar es tomar lo que no te pertenece sin permiso del dueño, recité la definición con voz helada,
y eso es exactamente lo que hiciste. Francisco comenzó a caminar de un lado a otro de mi sala, pasándose las manos por el cabello. Está bien, cometí un error. Lo siento. ¿Eso es lo que quieres escuchar? ¿Lo siento? Pues lo siento, mamá. Ahora, por favor, déjanos quedarnos en el apartamento. Te prometo que te pagaré cada centavo. Lo observé desmoronarse, vi cómo la arrogancia se convertía en desesperación, y no sentí la satisfacción que esperaba sentir. Solo sentí un vacío profundo, una tristeza inmensa por todo lo que habíamos perdido. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Francisco? Pregunté con voz pausada, sintiendo como cada palabra pesaba toneladas. No es el dinero. El dinero lo puedo recuperar trabajando, ahorrando, siendo cuidadosa. Lo más triste es que destruiste algo que no se puede recuperar jamás. Mi confianza. Y sin confianza, no hay familia. Francisco dejó de caminar y me miró con ojos suplicantes. Esos mismos ojos que de niño usaba cuando quería convencerme de comprarle un juguete o dejarlo quedarse despierto hasta tarde. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 35 años que había tomado decisiones conscientes, calculadas, crueles. Mamá, por favor, su voz se quebró. Sé que la cagué, lo sé. Pero dame una oportunidad de arreglarlo. Elena no tiene nada que ver con esto. Ella es inocente. No puedes dejarla en la calle por mis errores. Alcé una ceja. ¿Así que ahora te preocupa Elena? Qué interesante. Porque cuando gastaste $2,000 en ese bolso de diseñador para ella, cuando pagaste esas vacaciones a Cancún, cuando la llenaste de regalos con dinero que no era tuyo, no pensaste en las consecuencias que ella enfrentaría cuando todo esto saliera a la luz. Francisco abrió la boca para responder, pero yo levanté mi mano para detenerlo. No he terminado. Saqué otro documento de la carpeta roja. Era una transcripción impresa de la llamada telefónica que yo había escuchado a escondidas, la que Francisco tuvo con su amigo. Se la había pedido a un técnico que me ayudara a documentarla correctamente desde mi teléfono donde había grabado partes del audio. Quiero que leas esto en voz alta, le dije entregándole el papel. Francisco lo tomó con manos temblorosas, sus ojos recorrieron las líneas y vi cómo el color abandonaba completamente su rostro. Mamá, yo. Lee, ordené con voz de acero. Él tragó saliva, sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Ya cancelé su tarjeta, comenzó a leer con voz apenas audible. Ahora tendrá que llamarme y suplicar si quiere algo. Es hora de que aprenda quién tiene el control aquí. Cada palabra salió de su boca como veneno. La vieja ni siquiera revisa sus estados de cuenta seguido. Es perfecta para manipular. Vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no sentí ninguna compasión. Había gastado todas mis lágrimas durante estos días. Había procesado todo mi dolor en soledad. Ahora solo quedaba la verdad fría y dura. Sigue, le indiqué cuando hizo una pausa. Mi mamá siempre ha sido débil, siempre cede a todo lo que le pido. Pensé que ya era momento de tomar las riendas de sus finanzas antes de que gaste todo en tonterías. Francisco dejó caer el papel como si le quemara las manos. Yo no quise decir eso. Estaba enojado, estaba hablando por hablar. ¿Enojado por qué? Lo interrumpí. ¿Enojado porque tu madre te dio todo durante 35 años y finalmente quiso poner un límite? ¿Enojado porque una anciana de 66 años todavía tiene control sobre el dinero que ella misma ganó con su trabajo? Me puse de pie y caminé hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Déjame explicarte algo que parece que nunca entendiste, hijo. Yo no soy débil. Sobreviví a la muerte del amor de mi vida. Trabajé 40 años en un trabajo que no siempre me gustó para construir un patrimonio. Crié sola a un niño que constantemente me desafiaba y me exigía más. Nada de eso es debilidad. Lo que tú confundiste con debilidad era amor incondicional. Pero resulta que hasta el amor incondicional tiene límites. Francisco se dejó caer de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas, con las manos juntas en una súplica patética. Mamá, te lo ruego. Perdóname. Haré lo que sea. Iré a terapia, buscaré ayuda, cambiaré completamente. Pero por favor, no nos dejes sin casa. Elena está embarazada. Esas últimas palabras cayeron como una bomba en medio de la sala. Me quedé paralizada, sintiendo como todo mi plan cuidadosamente construido amenazaba con desmoronarse.
¿Qué dijiste? Mi voz sonó distante, extraña. Elena está embarazada, repitió Francisco con desesperación renovada, de 2 meses. Todavía no te lo habíamos dicho porque queríamos esperar al 3er mes, pero ahora necesito que lo sepas. Vas a ser abuela, mamá. No puedes hacer esto. No puedes dejar a tu nieto sin hogar. Retrocedí como si me hubiera golpeado físicamente. Un nieto. Iba a ser abuela. Durante años había soñado con ese momento. Había imaginado cómo sería sostener a un bebé en brazos nuevamente, cómo sería verlo crecer, mimarlo, amarlo. Y ahora Francisco estaba usando esa información como un arma, como una última carta desesperada para manipularme. Vi en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía que había encontrado mi punto débil. Y en ese momento entendí que si cedía ahora, si permitía que esta noticia cambiara mi decisión, estaría estableciendo un patrón que se repetiría por el resto de mi vida. Francisco aprendería que podía hacer lo que quisiera, lastimarme como quisiera, y siempre habría algo que usar para manipularme. Primero el nieto, luego el bienestar del niño, luego su educación, siempre algo. Levántate, le dije con voz temblorosa pero firme. Mamá, por favor. He dicho que te levantes. Mi tono no admitía discusión. Francisco se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo miré y traté de encontrar al niño que alguna vez fue, al pequeño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía, si es que alguna vez existió realmente. Felicidades por el bebé, dije finalmente. Espero que seas un mejor padre de lo que has sido como hijo. Y espero que nunca, jamás, ese niño tenga que pasar por lo que yo estoy pasando ahora. Francisco abrió la boca para hablar, pero yo continué. El desalojo se mantiene. Tienen hasta las 11 de la noche de hoy para sacar todas sus cosas del apartamento. Después de esa hora, el oficial judicial cambiará las cerraduras y cualquier pertenencia que quede adentro será considerada abandonada. Vi cómo la última esperanza se extinguía en sus ojos, reemplazada por algo más oscuro, resentimiento, odio incluso. ¿Sabes qué?, dijo con voz llena de veneno. Tienes razón. No soy el hijo que esperabas. Pero tú tampoco eres la madre que creí que eras. Una verdadera madre jamás dejaría a su hijo en la calle, embarazada a su esposa, sin importar lo que hubiera hecho. Eres una vieja amargada y sola, y vas a morir amargada y sola. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para destruir mi determinación. Y dolieron, no voy a mentir. Dolieron como 1000 cuchillos clavándose en mi corazón. Pero ya había llorado todas mis lágrimas, ya había procesado todo mi dolor. Sus palabras ya no tenían el poder que él creía que tenían. Puede ser, respondí con calma escalofriante. Tal vez tengas razón y termine mis días sola. Pero prefiero 1000 veces estar sola con mi dignidad intacta que acompañada por alguien que me ve como un cajero automático. Ahora, por favor, sal de mi casa. Francisco me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Esto no va a quedar así, amenazó. Voy a buscar un abogado, voy a demandarte por desalojo injustificado, por abandono familiar, por lo que sea necesario. Asentí tranquilamente. Eres libre de intentarlo. Enrique Morales, mi abogado, estará encantado de presentar todas las pruebas de fraude financiero, uso indebido de información confidencial y abuso de confianza que hemos recopilado. También podemos incluir esta conversación donde intentas manipularme emocionalmente usando a tu hijo no nacido como rehén. Tú decides qué camino prefieres tomar. Francisco apretó los puños. Su cuerpo entero temblaba de rabia contenida. Por un momento pensé que podría volverse violento, pero entonces algo en él se rompió. Los hombros se le cayeron, la mandíbula se le aflojó, y toda la rabia se transformó en derrota absoluta. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja. Pero ya no sonaba como una amenaza, sino como un último intento desesperado de tener la última palabra. Caminó hacia la puerta, la abrió bruscamente, y antes de salir se giró una última vez. Cuando ese niño nazca, no esperes conocerlo. No esperes ser parte de su vida. Elegiste tu dinero sobre tu familia, ahora vive con esa decisión. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada de silencio, sosteniendo la carpeta roja contra mi pecho como un escudo. Mis piernas comenzaron a temblar, todo mi cuerpo comenzó a temblar, y finalmente me dejé caer en mi sillón de terciopelo verde.
Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Lloré por el nieto que tal vez nunca conocería, por la familia que acababa de destruirse completamente, por la inocencia perdida que nunca recuperaría. Pasé esa noche entera despierta, sentada en mi sillón, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes de mi sala. Cada ruido me sobresaltaba, cada coche que pasaba frente a mi casa me hacía pensar que Francisco había vuelto. Pero no volvió. A las 11:30 de la noche, Enrique me envió un mensaje confirmando que el apartamento había sido completamente desocupado, que Francisco y Elena se habían llevado todas sus pertenencias en un camión de mudanzas, y que las cerraduras habían sido cambiadas. ¿Estás bien?, me preguntó al final del mensaje. No respondí porque no sabía la respuesta. No estaba bien, pero tampoco estaba arrepentida. Estaba en un lugar intermedio, un limbo emocional donde el alivio y el dolor convivían en proporciones iguales. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, incluso peores que los días después de la muerte de Ricardo. Porque cuando Ricardo murió, al menos tenía el consuelo de saber que nuestro amor había sido real, que habíamos construido algo hermoso juntos. Pero con Francisco, todo se sentía contaminado. Cada recuerdo feliz de su infancia ahora venía acompañado de la pregunta: ¿cuándo empezó a verme como un medio para obtener lo que quería en lugar de como su madre? ¿Alguna vez me amó genuinamente o siempre fui solo una fuente de recursos para él? Esas preguntas me atormentaban durante el día y me quitaban el sueño durante la noche. Una semana después del desalojo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo en mí necesitaba saber quién era. Irene. Era la voz de Elena, pequeña y frágil. Soy yo, Elena. Por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio, esperando. Solo quiero que sepas que yo no sabía nada, continuó con voz quebrada. No sabía que Francisco estaba usando tu dinero. Él me decía que su negocio iba muy bien, que podíamos darnos esos lujos. Cuando vi los regalos, las cenas caras, las vacaciones, pensé que finalmente estábamos progresando. Nunca imaginé que todo era con dinero robado. Su voz se quebró en la última palabra y la escuché sollozar del otro lado de la línea. ¿Por qué me llamas, Elena?, pregunté con cansancio, sin energía para más drama. Porque necesito que sepas la verdad, respondió entre sollozos. Francisco no es el hombre que yo creí que era. Desde que nos echaste del apartamento, ha mostrado su verdadera cara. Está furioso todo el tiempo, me culpa a mí por no haber sido más útil para convencerte, dice que si yo hubiera insistido más tú habrías cedido. Estamos viviendo en casa de su amigo Adriano, durmiendo en un sofá-cama, y Francisco pasa todo el día buscando formas de vengarse de ti en lugar de buscar trabajo o un nuevo apartamento. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Vengarse cómo? Elena respiró profundamente. Ha estado llamando a tus vecinos, diciéndoles que eres una anciana cruel que abandonó a su hijo embarazado en la calle. Ha publicado cosas horribles sobre ti en redes sociales, diciendo que eres una madre desnaturalizada. Incluso habló de ir a tu trabajo, de hacer una escena pública para humillarte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Elena, si me estás llamando para asustarme. No, me interrumpió con urgencia. Te llamo para advertirte. Y para pedirte algo. Yo me voy a ir, Irene. Voy a volver a casa de mis padres en Guadalajara. No puedo seguir con un hombre que es capaz de odiar tanto a su propia madre. Si es capaz de hacer esto, ¿qué me hará a mí cuando nazca el bebé y las cosas se pongan difíciles? Sentí una mezcla de alivio y tristeza por Elena. Me parece una decisión sabia, le dije sinceramente. Pero antes de irme, continuó Elena, necesito devolverte algo. 2 días después, Elena vino a mi casa. Llegó en un taxi, con una maleta pequeña y una bolsa de papel en las manos. Lucía demacrada, con ojeras profundas, el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. La invité a pasar, pero ella negó con la cabeza. No puedo quedarme mucho, Francisco cree que estoy en el doctor. Solo vine a darte esto. Me entregó la bolsa de papel. Adentro había varios artículos. El bolso de diseñador que Francisco le había comprado, un par de aretes caros, una bufanda de seda. No los quiero, dijo Elena con voz firme. Fueron comprados con tu dinero. No me pertenecen. Tomé la bolsa, conmovida por el gesto. Elena, tú no tienes la culpa. Lo sé, me interrumpió.
pero igual no puedo quedármelos. Cada vez que los veo me recuerdan todo este desastre. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿El bebé está bien?, pregunté finalmente, incapaz de contener la pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. Elena asintió, llevó su mano a su vientre todavía plano. Sí, está bien. Acabo de hacer mi primera ecografía. Dudó un momento, luego sacó una foto de su bolsillo y me la extendió. Pensé que tal vez querrías verla. Tomé la foto con manos temblorosas. Era una imagen en blanco y negro, borrosa, donde apenas se distinguía una pequeña forma que sería mi nieto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, todas las defensas que había construido se desmoronaron en un instante. Es hermoso, susurré, trazando con el dedo el contorno de la imagen. Irene, dijo Elena suavemente, sé que Francisco te hizo cosas terribles. Sé que tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero este bebé es inocente. Y aunque tú y Francisco no puedan arreglar su relación, espero que algún día puedas conocer a tu nieto. Porque todos los niños merecen tener una abuela, especialmente una como tú. Sus palabras me atravesaron como flechas. Una como yo, repetí con amargura. Francisco me llamó una vieja amargada y cruel. Elena negó con la cabeza. Francisco está dolido y resentido. Pero yo vi cómo eras con él cuando venía a visitarte, vi cómo preparaba su comida favorita cada domingo, cómo guardaba sus fotos de niño en tu sala, cómo te iluminabas cada vez que hablabas de él. Esa no es una mujer cruel. Esa es una mujer que amaba a su hijo incondicionalmente, hasta que él rompió esa confianza de la peor manera posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Gracias, fue todo lo que pude decir. Elena me abrazó, un abrazo breve pero sincero, y luego se alejó hacia el taxi que la esperaba. Cuando el bebé nazca, te enviaré fotos, dijo antes de subirse. Y cuando esté listo, si tú estás lista, pueden conocerse. Pero lejos de Francisco. Al menos hasta que él decida crecer y ser un hombre de verdad. Vi el taxi alejarse por la calle y me quedé parada en mi entrada, sosteniendo la ecografía contra mi pecho, sintiendo una mezcla de esperanza y dolor que no sabía cómo procesar. Esa noche, coloqué la ecografía en un pequeño marco que tenía guardado y la puse en mi mesita de noche, donde podía verla antes de dormir. También guardé los artículos que Elena me había devuelto. Al día siguiente, los llevé a una tienda de consignación y los vendí. El dinero, alrededor de $3,000, lo deposité en una cuenta nueva que abrí específicamente para mi futuro nieto. Si Elena mantenía su palabra y me permitía ser parte de la vida del bebé, ese dinero estaría ahí para su educación, para su futuro, para las cosas que realmente importaban. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Francisco no volvió a contactarme, no volvió a amenazarme, no apareció en mi trabajo como Elena había advertido que haría. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente, dejando solo un vacío enorme donde antes había estado mi hijo. Algunos días ese vacío dolía tanto que apenas podía respirar. Otros días, me sentía aliviada, libre de la toxicidad que nuestra relación se había convertido. Aprendí a vivir con esa dualidad, con el hecho de que ambos sentimientos podían ser verdad al mismo tiempo. Un mes después del desalojo, estaba en el supermercado haciendo mis compras semanales cuando escuché una voz familiar llamándome. ¿Irene? Irene Delgado. Me giré y vi a Marisol Fuentes, una antigua compañera de trabajo de mis años como contadora. No nos habíamos visto en al menos 5 años. Marisol, qué sorpresa, la saludé con una sonrisa genuina. Marisol se acercó empujando su carrito, su rostro mostraba preocupación. Irene, escuché algunos rumores por ahí y necesito saber si estás bien. Alguien me dijo que tu hijo estuvo diciendo cosas horribles sobre ti en redes sociales, que te acusó de haberlo abandonado. Suspiré, sintiendo el peso de la situación nuevamente. Es una historia larga, Marisol. Ella tomó mi mano entre las suyas. Tengo tiempo. ¿Quieres que tomemos un café después de las compras? Acepté su oferta. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en el drama, alguien que pudiera darme una perspectiva externa. 1 hora después, estábamos sentadas en una pequeña cafetería, y por primera vez desde que todo comenzó, conté mi historia completa a otra persona. Le mostré los documentos, le conté sobre el dinero robado, sobre las palabras crueles de Francisco, sobre el embarazo de Elena, sobre todo. Marisol escuchó toda mi historia en silencio,
sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente o apretando mi mano cuando las partes más dolorosas salían de mi boca. Cuando terminé, me sentí exhausta pero también extrañamente aliviada, como si compartir el peso de todo lo ocurrido lo hubiera hecho un poco más ligero. Marisol tomó un sorbo largo de su café, me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Irene, hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Y cualquiera que te juzgue por ello no entiende lo que significa poner límites saludables, incluso con los hijos. Sus palabras me sorprendieron porque yo había estado esperando que me dijera que había sido demasiado dura, que las madres siempre deben perdonar, todas esas frases hechas que la sociedad nos enseña a repetir sin cuestionar. ¿De verdad piensas eso?, pregunté con voz insegura. Marisol asintió con firmeza. Por supuesto. Mira, yo también tengo hijos, 3 para ser exacta. Los amo con toda mi alma, daría mi vida por ellos sin dudarlo. Pero si alguno de ellos me robara, me mintiera, y luego planeara manipularme y humillarme, yo haría exactamente lo mismo que tú. Porque amar a tus hijos no significa permitirles que te destruyan. Amar a tus hijos también significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Sentí lágrimas de alivio rodando por mis mejillas. Durante semanas me había torturado pensando que era una mala madre, que había fallado de alguna manera fundamental. Escuchar a otra madre, otra mujer que entendía la complejidad de estas relaciones, validar mi decisión era como un bálsamo para mi alma herida. Pero el bebé, susurré, voy a perder la oportunidad de conocer a mi nieto. Marisol negó con la cabeza. Elena te dijo que te enviaría fotos, que eventualmente podrían conocerse. Esa puerta no está cerrada, Irene. Y honestamente, si Francisco continúa por el camino que va, eventualmente ese niño va a crecer y va a hacer sus propias preguntas. Va a querer conocer a su abuela. La verdad siempre sale a la luz. Salí de esa cafetería sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en semanas. Marisol tenía razón. Yo había hecho lo correcto. No había sido fácil, no había sido sin dolor, pero había sido necesario. Esa noche, por primera vez desde el desalojo, pude dormir toda la noche sin despertarme con pesadillas. Soñé con Ricardo, con los días felices que habíamos compartido, con su risa y su manera de siempre encontrar el lado positivo de las cosas. En el sueño, él me tomaba de la mano y me decía, «Estoy orgulloso de ti. Fuiste más valiente de lo que yo hubiera sido». Las semanas se convirtieron en meses. Alquilé el apartamento donde Francisco había vivido a una pareja joven de recién casados que pagaban puntualmente y me trataban con respeto. Volví a mi rutina de siempre. Trabajaba desde casa haciendo consultorías contables para pequeñas empresas, cuidaba mi jardín, visitaba a Marisol para tomar café los jueves. La vida continuaba, más tranquila que antes, más solitaria también, pero con una paz que no había sentido en años. Ya no tenía que preocuparme por llamadas pidiéndome dinero, por visitas donde Francisco solo quería algo de mí, por esa sensación constante de estar siendo usada. Un día de octubre, 3 meses después del desalojo, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo mi dirección escrita con letra femenina que reconocí como la de Elena. Abrí el paquete con manos temblorosas y adentro encontré una carta y varias fotografías. La carta decía, «Querida Irene, quiero que sepas que regresé a Guadalajara con mis padres. Me separé oficialmente de Francisco hace 2 semanas. Él no está buscando ayuda, no está cambiando, solo se está hundiendo más en su amargura y resentimiento. Mis padres me están apoyando con el embarazo. Ya estoy de 5 meses y es un niño. Decidí nombrarlo Ricardo, en honor a tu esposo, porque cuando me contabas historias sobre él, siempre hablabas de qué tipo de hombre bueno y honesto era. Espero que mi hijo crezca para ser como su abuelo, no como su padre». Seguí leyendo con lágrimas cayendo sobre el papel. Las fotos que incluyo son de mis últimas ecografías. El bebé está sano y creciendo bien. Cuando nazca, me encantaría que lo conocieras, si tú quieres. Sé que no puedo reemplazar la relación que perdiste con Francisco, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo saludable, para Ricardo Jr. No tienes que responder ahora. Tómate tu tiempo. Solo quería que supieras que no te he olvidado y que no te culpo por nada. Con cariño, Elena. Las fotografías mostraban a un bebé perfectamente formado, con sus manitas, sus pies, su perfil. Mi nieto, Ricardo. Sentí una ola de amor tan fuerte que me dejó sin aliento. Esa misma tarde,
Le respondí a Elena usando la dirección de retorno que había incluido en el paquete. Le agradecí por mantenerme informada, le dije que me encantaría conocer a Ricardo cuando ella estuviera lista, y le incluí un cheque por $2,000 para ayudarla con los gastos del bebé. También le mandé la ecografía enmarcada que ella me había dado meses atrás, pensando que tal vez le gustaría tenerla. En mi carta escribí: Elena, admiro tu fuerza y tu valentía por tomar las decisiones difíciles que protegerán a tu hijo. Estoy aquí cuando me necesites, no como una suegra entrometida, sino como alguien que genuinamente se preocupa por ti y por Ricardo. Pasaron 2 semanas antes de que recibiera una respuesta. Elena me llamó llorando, agradeciéndome por el cheque, diciéndome que sus padres también querían conocerme, que toda su familia estaba agradecida de que el bebé tuviera al menos una abuela que se preocupara por él. Hablamos durante casi 1 hora, actualizándonos sobre nuestras vidas, compartiendo esperanzas para el futuro. Por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía surgir de todo este dolor. En noviembre, recibí otra llamada, esta vez de un número que no reconocí pero que tenía el mismo código de área que Francisco. Contesté con cautela. Irene Delgado. Era una voz masculina, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy abogado. La llamo en representación de su hijo Francisco Delgado. Él desea iniciar un proceso legal contra usted por desalojo injustificado y daños emocionales. Sentí mi estómago caer, pero mantuve la voz calmada. Entiendo. Le recomiendo que contacte a mi abogado, Enrique Morales. Le di el número de Enrique y colgué. Inmediatamente llamé a Enrique y le conté sobre la llamada. Él suspiró profundamente. Irene, esto era esperado. Francisco está desesperado y probablemente ese abogado le prometió que podía ganar algo de dinero con una demanda. Pero no te preocupes, tenemos toda la documentación necesaria para defender tu caso. El desalojo fue completamente legal y justificado. Ellos no tienen ninguna base sólida. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté sintiéndome cansada. Probablemente varios meses. Pero confía en mí, vamos a ganar. Enrique tenía razón. Los siguientes meses fueron agotadores, llenos de citatorios judiciales, declaraciones, reuniones con abogados. Pero cada vez que tenía que testificar o presentar pruebas, me recordaba a mí misma por qué estaba haciendo esto. El juicio se llevó a cabo en febrero, un día frío y gris que parecía reflejar perfectamente el estado de mi corazón. Llegué al juzgado acompañada de Enrique, vestida con mi mejor traje color beige, el cabello recogido con dignidad, la misma taza de porcelana blanca de mi madre guardada en mi bolso como un talismán de fuerza. Francisco ya estaba ahí cuando entramos, sentado junto a su abogado Fernando Gutiérrez, un hombre de unos 40 años con traje gris y una expresión de aburrimiento profesional. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y lo que vi en los ojos de mi hijo me heló la sangre. No había arrepentimiento, no había tristeza, solo un resentimiento frío y duro como el acero. El juez, un hombre mayor llamado Enrique Torres, llamó al orden y comenzó la audiencia. El abogado de Francisco habló primero, pintando un cuadro de una madre cruel que había echado a su hijo embarazado y su esposa a la calle sin previo aviso, sin compasión, sin justificación real. Su señoría, decía Fernando con voz dramática, mi cliente y su esposa se quedaron literalmente sin hogar de un día para otro. La señora Delgado actuó con frialdad calculada, sin importarle que su nuera estaba embarazada, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Esto no solo fue un desalojo injustificado, fue un acto de crueldad familiar que merece compensación. Escuché cada palabra sintiendo como la rabia burbujeaba en mi pecho, pero mantuve mi rostro sereno, mi postura digna. Enrique me había preparado para esto, me había dicho que el abogado de Francisco intentaría hacerme ver como el villano de la historia. Cuando le tocó el turno a Enrique, se puso de pie con calma y comenzó a presentar nuestra evidencia. Los estados de cuenta bancarios mostrando los $8,200 que Francisco había tomado sin autorización. Las copias de las conversaciones donde Francisco planeaba manipularme y controlarme. El contrato de arrendamiento que claramente estipulaba las causas de terminación inmediata. Cada documento fue presentado meticulosamente, cada prueba construyendo un caso inquebrantable. Su señoría, dijo Enrique con voz clara y firme, lo que tenemos aquí no es una madre cruel abandonando a su hijo. Lo que tenemos es una mujer de 66 años defendiendo su patrimonio y su dignidad de un hijo adulto que la estaba explotando financieramente.
Francisco Delgado no es una víctima inocente. Es un hombre de 35 años que robó a su propia madre, que planeaba continuar manipulándola, y que ahora busca victimizarse cuando finalmente enfrentó consecuencias por sus acciones. Miré a Francisco y vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se apretaban en puños sobre la mesa. El juez pidió entonces que yo subiera al estrado para dar mi testimonio. Caminé hacia adelante sintiendo las piernas temblorosas, pero manteniéndome erguida. El abogado de Francisco me interrogó primero, haciendo preguntas diseñadas para hacerme ver como una madre sin corazón. Señora Delgado, ¿es cierto que ejecutó el desalojo sabiendo que su nuera estaba embarazada? Sí, respondí con voz clara. No le importó dejar a su futuro nieto sin hogar. Déjeme corregir algo, dije mirándolo directamente a los ojos. Yo no dejé a nadie sin hogar. Francisco es un hombre adulto con educación universitaria que yo pagué, con experiencia laboral, perfectamente capaz de encontrar otro lugar para vivir. Lo que yo hice fue dejar de permitir que viviera en mi propiedad pagando una renta mínima mientras me robaba miles de dólares. Fernando intentó interrumpirme, pero el juez lo detuvo. Déjela terminar. Continué, sintiendo como años de dolor se convertían en palabras. Durante 35 años, le di a mi hijo todo lo que tenía. Trabajé turnos dobles para pagarle sus estudios. Gasté mis ahorros en su boda. Le ofrecí mi apartamento por una fracción de su valor real. Y él tomó todo eso y lo usó contra mí. No solo me robó dinero, planeó controlarme financieramente, humillarme, hacerme suplicar. Todo esto mientras yo seguía creyendo que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las limpié. Quería que todos en esa sala vieran mi dolor, vieran la traición que había sufrido. ¿Y el bebé?, insistió Fernando. No le importa su nieto. Me importa profundamente, respondí con voz quebrada. Por eso abrí una cuenta de ahorros con el dinero de las cosas que Francisco compró con mi dinero. Por eso mantuve contacto con Elena, incluso después de que Francisco me amenazara. Por eso voy a ser parte de la vida de mi nieto si Elena me lo permite, pero no voy a permitir que Francisco use a ese bebé como una herramienta de manipulación, como intentó hacer cuando le dije que el desalojo se mantendría. Vi a Francisco levantarse de golpe de su silla. Eso es mentira, gritó. Tú nunca te preocupaste por nosotros. Solo te importa tu dinero. El juez golpeó su mazo. Orden. Señor Delgado, siéntese inmediatamente o lo haré retirar de la sala. Francisco se sentó lentamente, pero su mirada hacia mí era puro veneno. El resto del juicio fue un desfile de pruebas y contrapruebas. Enrique presentó testimonios escritos de mis vecinos atestiguando mi carácter, de antiguos colegas confirmando mi integridad profesional. Incluso presentó una declaración jurada de Elena, quien desde Guadalajara confirmó que Francisco le había ocultado el origen del dinero que gastaba y que ella apoyaba completamente mi decisión de poner límites. El abogado de Francisco intentó desacreditar cada prueba, pero era evidente que no tenía mucho con qué trabajar. La verdad estaba de mi lado, fría y documentada. Después de 3 horas de audiencia, el juez se retiró a deliberar. Enrique y yo esperamos en el pasillo, sentados en un banco de madera incómodo, sin hablar mucho. Francisco y su abogado estaban al otro extremo del pasillo, Francisco caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. 40 minutos después, nos llamaron de vuelta a la sala. El juez Torres tenía una expresión seria mientras leía su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó con voz solemne. Este tribunal determina que el desalojo ejecutado por la señora Irene Delgado fue completamente justificado y legal. Sentí como todo mi cuerpo se relajaba con alivio. El juez continuó. Las pruebas demuestran claramente que el señor Francisco Delgado incurrió en conductas fraudulentas al utilizar indebidamente los recursos financieros de su madre. El contrato de arrendamiento incluía cláusulas específicas sobre terminación por causa justificada, cláusulas que el señor Delgado violó. Además, las grabaciones y transcripciones presentadas muestran intención de manipulación y abuso emocional. El juez miró a Francisco directamente. Señor Delgado, la ley no protege a los hijos adultos que explotan a sus padres mayores. Su madre tenía todo el derecho de proteger su patrimonio y su bienestar. La demanda es desestimada en su totalidad. Pero el juez no había terminado. Además,
Este tribunal ordena al señor Francisco Delgado a reembolsar a su madre la cantidad de $8,200 que tomó sin autorización de sus cuentas bancarias, más intereses y costos legales. El señor Delgado tiene 6 meses para cumplir con este pago, de lo contrario se procederá con acciones legales adicionales. Vi a Francisco ponerse completamente pálido, vi cómo su abogado le susurraba algo al oído, probablemente explicándole que acababa de perder no solo el juicio, sino que ahora debía devolverme el dinero robado más los costos de su propio abogado. El juez se retiró y la sala comenzó a vaciarse. Enrique me abrazó, felicitándome por la victoria. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía exhausta, vacía, como si hubiera corrido un maratón solo para llegar a una meta que ya no significaba nada. Mientras Enrique recogía los documentos, Francisco se acercó a mí. Su abogado intentó detenerlo, pero él se soltó bruscamente. Nos quedamos cara a cara, madre e hijo, separados por un abismo que ninguna sentencia judicial podía cerrar. «Espero que estés feliz», dijo con voz llena de amargura. «Ganaste tu dinero. Espero que valga la pena haber perdido a tu hijo». Lo miré a los ojos, ese hijo que alguna vez había sido mi mundo entero, y sentí una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. «Francisco», dije con voz suave, «yo no perdí a mi hijo. Tú perdiste a tu madre el día que decidiste que mi valor estaba en mi cuenta bancaria y no en el amor que te di durante 35 años». Él abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que finalmente él se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. 3 meses después del juicio, en un cálido día de mayo, recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba diferente, cansada pero feliz. «Irene. Nació. Ricardo está aquí». Sentí como mi corazón se expandía en mi pecho, como todas las células de mi cuerpo despertaban con una alegría que no había sentido en años. «¿Están bien? ¿Tú estás bien?», pregunté con voz temblorosa. «Estamos perfectos. Fue un parto largo, pero sin complicaciones. Pesa 3,5 kilos, tiene los ojos más hermosos que he visto, y creo que tiene tu nariz». Se rió suavemente. «Irene, sé que acabas de ganar el juicio y que las cosas han sido difíciles, pero me encantaría que vinieras a conocerlo. Mis padres también quieren conocerte». 2 días después, estaba en un autobús rumbo a Guadalajara, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en el autobús podían escucharlo. Llevaba conmigo un bolso lleno de regalos para el bebé, ropa que había tejido yo misma durante las noches de insomnio, una manta suave color marfil, un pequeño osito de peluche, y una carta que había escrito para Ricardo Jr., explicándole quién había sido su abuelo, el hombre en cuyo honor llevaba su nombre. También llevaba la taza de porcelana blanca de mi madre, envuelta cuidadosamente en papel de seda. Algún día se la daría a Ricardo, para que supiera que algunas cosas sobreviven a las tormentas. La casa de los padres de Elena era pequeña pero acogedora, pintada de color amarillo claro con un jardín lleno de flores. Elena me abrió la puerta y nos abrazamos, 2 mujeres unidas por la tragedia pero también por la esperanza de algo nuevo. «Pasa, pasa», me dijo guiándome adentro. «Mamá, papá, ella es Irene». Una pareja mayor se acercó sonriendo. Aurora, la madre de Elena, era una mujer regordeta de mejillas rosadas y ojos amables. Fernando, su padre, era un hombre alto y delgado con manos de trabajador y una sonrisa tímida. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Aurora abrazándome como si me conociera de toda la vida. «Elena nos ha contado todo. Eres una mujer muy valiente». Y entonces lo vi. En una pequeña cuna de madera junto al sofá, envuelto en una manta celeste, dormía Ricardo. Me acerqué con pasos lentos, casi con miedo, como si fuera un sueño que podría romperse si me movía muy rápido. Era perfecto. Pequeño, frágil, con una pelusa negra en la cabeza, los puños cerrados junto a su carita, las mejillas redondas y rosadas. «¿Puedo?», pregunté a Elena con voz apenas audible. «Por supuesto», respondió ella. «Es tu nieto». Extendí mis brazos y Elena colocó a Ricardo en ellos con cuidado. El peso de ese bebé, esa vida nueva e inocente, me quitó el aliento. Todas las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron libremente. «Hola, Ricardo», susurré mientras él abría sus ojitos y me miraba sin enfocar realmente. «Soy tu abuela Irene. Siento mucho no haber estado aquí desde el principio, pero prometo estar aquí ahora. Te voy a contar historias sobre tu abuelo Ricardo, el hombre más bueno que conocí.
Vas a crecer sabiendo que vienes de una línea de personas fuertes, honestas, que no se rinden incluso cuando todo parece perdido. El bebé bostezó, movió sus manitas, y uno de sus deditos se enroscó alrededor de mi dedo. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que los errores de una generación no tenían que repetirse en la siguiente, de que este niño podría crecer y ser diferente. Pasé 3 días en Guadalajara, conociendo a la familia de Elena, ayudando con Ricardo, compartiendo comidas y conversaciones. Aurora y Fernando me trataron con una calidez que no esperaba, como si fuera parte de su familia. Una noche, mientras Elena dormía y yo sostenía a Ricardo que no quería dormir, Fernando se sentó a mi lado. Irene, dijo con su voz suave, Elena nos contó todo lo que pasó con Francisco. Quiero que sepas que no te juzgamos. Hiciste lo que tenías que hacer. Y este niño va a tener el privilegio de conocer a una abuela que tuvo el valor de poner límites incluso cuando dolía. Sus palabras me reconfortaron de una manera que no sabía que necesitaba. Cuando regresé a mi casa, todo se veía diferente. Las paredes que habían sentido tan vacías ahora parecían llenas de posibilidades. Coloqué una foto de Ricardo en mi sala, junto a las fotos de Ricardo Senior. Comencé a hacer planes para visitarlos una vez al mes, para mantener esa conexión, para ser la abuela que ese niño merecía. Francisco nunca contactó a Elena preguntando por su hijo. Según me contó ella, él había desaparecido completamente después del juicio, no pagaba la pensión que el juez había ordenado, no llamaba, no escribía. Era como si hubiera decidido que si no podía tener el control, entonces no quería nada. 6 meses después del nacimiento de Ricardo, en noviembre, recibí una notificación legal. Francisco había declarado bancarrota y el dinero que me debía probablemente nunca lo vería. Enrique me llamó disculpándose, explicándome las opciones legales que teníamos, pero yo lo detuve. Déjalo ir, le dije. Ya no quiero perseguir ese dinero. Ya no quiero tener ninguna conexión con él. Era cierto. El dinero ya no importaba. Había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi paz, y una relación con mi nieto que crecía cada día más fuerte. 1 año después del desalojo, estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, tomando té en la taza de porcelana blanca de mi madre, mirando por la ventana el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás. En mi regazo tenía un álbum de fotos de Ricardo Jr., ya con 1 año, dando sus primeros pasos, sonriendo con 2 dientes pequeños. Elena me enviaba fotos cada semana, me llamaba para contarme sus progresos, me incluía en cada momento importante. El niño me llamaba abuela, su versión de abuela, y cada vez que le escuchaba mi corazón se derretía. Marisol venía a visitarme ese día, como hacía cada jueves. Le mostré las fotos más recientes, le conté sobre los planes de Elena de mudarse más cerca de mi ciudad para que Ricardo pudiera verme más seguido. Mira qué lejos has llegado, dijo Marisol apretando mi mano. Hace 1 año estabas destrozada, y ahora mírate. Reconstruiste tu vida, estableciste límites saludables, y ganaste una relación hermosa con tu nieto. Tenía razón. El dolor había sido inmenso, la pérdida devastadora, pero había sobrevivido. Y no solo había sobrevivido, había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Algunas noches, todavía pensaba en Francisco. Me preguntaba dónde estaba, si alguna vez reflexionaba sobre lo que había perdido, si algún día vendría buscando reconciliación. Había decidido que si ese día llegaba, lo escucharía. Pero la reconciliación requeriría más que disculpas vacías. Requeriría responsabilidad real, cambio genuino, y tiempo. Mucho tiempo. Por ahora, me enfocaba en lo que tenía: mi casa, mi paz, mi dignidad intacta, y un nieto hermoso que me llenaba el corazón de alegría cada vez que lo veía. Tomé mi taza de porcelana blanca, la misma que había sostenido en los peores días de mi vida, la misma que mi madre me había dado diciéndome que algunas cosas son demasiado valiosas para romperlas, y tomé un sorbo largo de té. Miré la foto de Ricardo Senior en la pared y le hablé en silencio, como hacía a menudo. Lo logré, amor. Fue horrible, fue desgarrador, pero lo logré. Puse límites. Defendí mi dignidad. Y nuestro nieto va a crecer sabiendo que venía de gente fuerte, gente que no se deja pisotear incluso por aquellos que aman. El sol comenzaba a ponerse, llenando mi sala de una luz dorada y cálida. Me levanté, regué mis plantas, preparé algo de cena, y me senté a comer en paz. Mi casa era mi fortaleza, mi refugio,
mi reino. Y había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que a veces amar a alguien significa dejarlos ir, significa cerrar puertas que nunca pensaste que tendrías que cerrar. Pero también había aprendido que del otro lado de esas puertas cerradas, a veces se abren ventanas nuevas, oportunidades de amor diferentes pero igualmente válidas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer como terapia durante los meses difíciles. Hoy marca exactamente un año desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Un año desde que elegí mi dignidad sobre la comodidad de seguir siendo víctima. No me arrepiento. Duele, probablemente siempre dolerá un poco, pero no me arrepiento. Porque aprendí que el amor verdadero, el amor que vale la pena, no requiere que te destruyas para demostrarlo. Aprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Y aprendí que incluso a los 67 años, todavía puedo ser valiente. Cerré el diario, apagué la luz, y me dormí abrazando la foto de Ricardo Jr., soñando con todas las tardes de domingo que pasaríamos juntos, con todas las historias que le contaría, con todo el amor que todavía tenía para dar. Mi casa es mi fortaleza. Y ahora sé exactamente